Entonces vamos a continuar. Hoy iniciamos una serie. Nosotros predicamos de esa manera. Es bueno porque no solo tienes una enseñanza de un tema, sino hay temas tan vastos que es necesario seccionarlos para tomar el mensaje, ¿sí? Y poder ocupar mayor amplitud de la enseñanza. Entonces, hoy comenzaremos una serie de evangelismo, porque como iglesia estamos en esa etapa. ¿Quiénes recuerdan en el proyecto sobre las 4E? ¿Cuáles son las 4E que manejamos o que hemos puesto? Número 1, E de evangelizar. ¿Sí? Número 2, E de establecer. Número 3, E de entrenar. Y 4, enviar. Entonces, evangelizar, establecer, entrenar y enviar. Y gracias a Dios como iglesia estamos haciendo esa obra, se está evangelizando. Los discipulados nos ayuda a establecernos en la palabra, en la estructura de la iglesia y en el compañerismo con otros cristianos. ¿En qué debemos de ser establecidos? 3 cosas: la palabra, la estructura de la iglesia y el compañerismo con otros cristianos. Necesitamos hermanarnos. El miércoles pasado hablamos de lo que es la familia. La iglesia no es un orfanato, ¿recuerdan? Es una familia. La iglesia muchos la han tomado como eso, como un orfanato, el cual viene gente necesitada, buscando suplir solo su necesidad física y emocional, pero no su necesidad eterna. La iglesia es un lugar donde modelamos la hermandad, somos hermanos. Cristo vino, ¿sí?, a morir por nosotros, pero a modelarnos esa imagen de hermano mayor. ¿Escuchaste? Y Jesús mostró la sujeción al Padre. Él cada que oraba decía en el nombre del Padre. O sea, oraba al Padre. Es el modelo que nosotros tenemos de obediencia. Entonces, como iglesia, nosotros vamos a empezar esta serie, regrésalo, de la gran comisión. Amén. Entonces, ¿cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y cuando ya tenemos un conocimiento amplio de lo que es el evangelio, es hacernos hermanos. Dios es nuestro Padre, al cual debemos de adorar, al cual debemos de pasar tiempo con Él. Y cuando tú pasas tiempo con Él, sí o sí vas a querer que otros lo conozcan. Amén. Entonces, mira este texto, si lo leemos todos a la cuenta de 3, por favor. Que dice 1, 2, 3. Amén. Dice el proverbio: el hombre más sabio que pisó este planeta, que fue Salomón, escribe entre tantas cosas, dice: el fruto del justo es que árbol de vida. Hay árboles que no dan nada, pero hace referencia a un árbol que da vida, que da fruto. Y dice que el que gana almas es sabio. Tú fuiste llamado para ganar almas para Cristo. Y las primeras deben de ser tu familia. Amén. Ya después se va ampliando el panorama. En la iglesia y en la doctrina hay 2 grandes. Y hoy descubriremos que son 3. Pero mira, pásalo. Los 2 grandes en la Biblia. El primer grande, ¿cuál es? El gran mandamiento. ¿Alguien se lo sabe cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo grande, ¿cuál es? La gran comisión. Las 2 cosas más grandes en las escrituras, a la cual tanto Jesús como el Antiguo Testamento le llama las cosas más grandes, es amar a Dios. ¿Sí? Y número 2, hacer la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Tú no puedes hacer discípulos, tú no puedes hacer la gran comisión
sin el gran mandamiento. ¿Escuchaste? ¿Puedes decirlo conmigo? Yo no puedo realizar la gran comisión sin el gran mandamiento. Si tienes donde anotar, si no tienes donde anotar, allá las hermanas, si hay hojitas por ahí, le puedan acercar una hoja, un lapicero, nada más levanta tu mano, no es necesario que voltees, levanta tu mano y anotes, es importante que tú lleves tus notas, las repases en casa, aparte luego cuando suban la enseñanza a YouTube la vuelvas a escuchar y te va a servir y tomes tus notas. Entonces, tú no puedes realizar la gran comisión sin el gran mandamiento que es amar a Dios. Si tú no amas a Dios, no puedes amar a nadie, ni a tu familia. El hombre por naturaleza es egoísta, solo piensa en quién, en sí mismo. Y luego, en sí mismo. Y por último, en sí mismo. Y si hace algo bueno, es porque algo quiere. Amén. Alguien sin Dios y te trata bien es que algo quiere, ¿no? Te trata bien, te jala la silla, te abre la puerta y no es cristiano, algo quiere, ¿no? Aún en las iglesias pasa. Hermano, pásale, mire, pero ¿qué es lo que quieren a veces? Robar a la gente y te tratan bien y ya cuando te das cuenta ya te atraparon en su doctrina y nunca te mostraron al libertador que es Jesús. ¿Sale? Ok. Vamos a ver ese texto donde habla del gran mandamiento para ir entrando en la parte de evangelismo y de la gran comisión. Pero hoy vamos a salir con eso. Tú no puedes cumplir con la gran comisión si no tienes el gran mandamiento. A Jesús le preguntaron, maestro, pero para tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ellos querían tentarle porque si él decía, no matarás, se le iban a ir al cuello. No. Hay que honrar a Dios. O sea, a Jesús lo pusieron en estrecho para que él escogiera un mandamiento de todo el catálogo para atacarle con los demás mandamientos. ¿Qué hizo Jesús? Resumió toda la ley y todo lo que dicen los profetas en dos mandamientos. ¿Sí? Y dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pásalo, por favor. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amarás, y ocupa el término Adonai, Señor. Amarás a tu Dios, a tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros ya sabemos por la teología que en el alma está nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Amén. ¿Qué hay en tu alma? Pon tu mano en la cabeza. Tu mente, pon tu mano en el pecho, tu corazón, ¿sí? Tu voluntad, que sería como un pulso, y tu conciencia como un carrito. Tú lo vas manejando. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Por qué no menciona el espíritu? Porque el espíritu no estaba. No, porque lo que tú eres, tu esencia de persona, está en tu alma. El espíritu te abre la conciencia que está en tu alma para entender a Dios. Pero la voluntad se encuentra dentro del alma. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todos tus sentimientos, tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otra parte dice con todas tus fuerzas. O sea, que ejerzas la voluntad para amar a Dios. Amén. Tú sabes que tienes que amar a Dios, sabes que tienes que obedecer a Dios, tienes que ejercer voluntad y decirle a tu carne, ama a Dios. Lee la Biblia, tienes que forzar a tu alma a hacerlo. ¿Sí? Entonces le dice, amarás a Dios con todo tu ser, ¿sigue? Este es el primero y grande mandamiento. Y muchos se quedan con eso. Pastor, yo amo a Dios como usted no se imagina. Yo lo amo, yo le canto, yo le dedico cosas, yo paso un tiempo con Dios maravilloso. Usted no se puede meter conmigo porque yo y Dios somos cuatachos.
¿no? Yo con Dios aquí, no, hombre. Y muchos tienen un Dios como ellos lo conciben. ¿Sí? Esto pasa mucho en los grupos de AA y en grupos de autoayuda. Tú crees en un Dios y al principio es bueno porque te va a ayudar. Eso se llama la revelación natural. Pero la revelación específica nos dice cómo es Dios, ¿sí? ¿Qué le agrada a Dios y cuáles son los planes de Dios? Si yo tuviera dónde apuntar, lo apuntaría. ¿Sigue? Dice, y el segundo es que igualito, semejante, parecido, al mismo nivel que el primero, porque el segundo me va a demostrar si el primero está correcto. ¿Me explico? Dice, y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, si yo amo a Dios hacia arriba, yo amo a Dios en lo horizontal. En la vida cristiana es así. Tú debes de amar a Dios en lo vertical y amar a Dios también en lo horizontal. ¿Sale? Si tú no amas en lo horizontal, hay un problema en lo vertical. ¿Sigue? Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Los 600, ¿cuántos? 13 mandamientos que existen en la ley, todos y las visiones de los profetas, todo es resumido en esos dos. Tienes que amar a Dios y amar a tu prójimo. Amén. Ok, sigue. Mira lo que te decía, pásalo. Ahí está. Yo tengo mi amor, primeramente tiene que estar hacia arriba, amando a Dios. Cuando alguien nace de nuevo, que lo vamos a ir viendo, nace el deseo de amar, de obedecer, de buscar a Dios. Yo cuando me convertí, lo primero que Dios me dijo fue, lee la Biblia, así. Y yo busqué, cualquiera que me hablaba de Dios, yo ya iba. Fui con los testigos de Jehová, fui con los mormones, o sea, cualquier persona que me hablaba de Dios, yo buscaba hasta que el Señor llegó a mi vida y me comenzó a mostrar las escrituras. Entonces mi amor primero tiene que ser hacia Dios y luego hacia mi prójimo. ¿Quién sería tu prójimo? Primero, si eres casado, tu esposa o tu esposo. Amén. Y el amor no tiene nada que ver con el sentimiento. El sentimiento es algo pequeño. Si este salón fuera el amor, el sentimiento sería la bocina. O sea, el sentimiento es algo pequeño. El amor tiene que ver con compromiso, con respeto. A veces tú no deseas, no tienes el sentimiento para amar, pero tienes que respetar. Amén. Y el amor incluye muchas otras cosas. ¿Tú crees que Jesús sentía bonito en dar su vida, en expresar su amor? Voy a morir por ustedes, sí. No, le dolió en su corazón, en su carne, expresar el amor para con nosotros no fue fácil. Amén. Pero fue necesario. Por amor dio su vida. Vamos. ¿Puedes leer esa parte conmigo? 1, 2, 3. Amén. Entonces, si yo amo a Dios, yo comienzo a conocer más a Dios. Comienzo a conocer sus planes. Yo no sabía que no todos éramos hijos de Dios. Yo creía que todos éramos hijos de Dios. Dije mala, ni me entendieron. Yo creía que todos éramos hijos de Dios. Ahora sé que no todos. Todos somos creación de Dios. Y aquellos que no han nacido de nuevo, que están espiritualmente muertos, su destino, ¿cuál es? Uno, una vida separada de Dios, triste, desordenada. Y por último, el infierno. Entonces, como yo amo a Dios y amo a esa persona, quien sea, mi esposo, mi hijo, mi primo, mi tío, mi vecino,
mi hermano de la iglesia, como yo amo a Dios, yo tengo que expresar el amor hacia esa persona. Y número uno, la mayor expresión de amor hacia mi prójimo, ¿qué es? Compartirle el evangelio. La gente dice, yo me llevo bien con esta persona, con un amigo, pero si yo le hablo de Dios, vamos a perder la amistad. ¿Lo estás amando? Yo sé que si le comparto de Dios, vamos a meternos en problemas. Mejor así. No, métete en problemas sabiamente, ¿sí? Hablarle, ¿sabes qué? Te quiero compartir algo. Hay gente, ¿sabes qué hacía yo cuando recién me convertí? Yo los llevaba con el pastor. Yo iba con usted, mira, mira, yo no sé mucho, veían mi testimonio. Yo les decía, ¿sabes qué? Yo andaba metido en cosas malas, pero Dios me alcanzó. Pero ven, acompáñame. Y empezaba a llevarle la gente al pastor. Y ya el pastor les predicaba y yo iba con mi libretita y me ponía a anotar los textos, los versículos y yo escuchaba. Ya después yo los utilizaba para predicarle a otras personas. Amén. Entonces, la mayor expresión de amor hacia mi prójimo es compartir el evangelio. ¿Por qué estamos aquí en este lugar? Para conocer a Dios, sí, pero deseábamos un lugar. Al término, el domingo antepasado, terminó el culto y ya empezaron a recoger las sillas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a que terminaba el culto y había que guardar todo. Ya tenemos un lugar, le llamamos de operaciones. Aquí el viernes vamos a tener una reunión de varones, los domingos, después del culto nos quedamos, vamos a tener esto, o sea, vamos a tener un lugar, hermano, donde nos vamos a poner de acuerdo para salir a evangelizar. Dios nos dio este sector y donde tú vives, te trasladas hasta acá. Y no solo este sector, nos ha dado casas de oración para predicar el evangelio. ¿Me explico? Porque una, amamos a Dios. Amén. Y dos, amamos lo que Dios más ama, que son las almas. Entonces, nuestro anhelo en esta etapa de la iglesia es salir a evangelizar a otras personas. Para eso necesitas el amor de Dios. Amén. Para eso necesitas un amor tan grande que te despojas de ti mismo. Haces un lado el orgullo, haces un lado la vergüenza, haces un lado la soberbia para ir y predicarle a otros. Amén. Y peor donde te conocieron. Tiene uno que bajar la actitud para que la gente pueda recibir el mensaje que le podemos dar de parte de Dios. ¿Sale? Mira, dice la gran comisión, vamos. Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué hizo Jesús primero? Este texto es cuando Jesús ya cumplió su ministerio. Jesús a los 30 años comienza su ministerio público. Por 3 años y medio estuvo con sus discípulos formándolos, enseñándoles. Muere por sus pecados, pero Jesús no solamente murió, capacitó a 12 hombres. Si Jesús no hubiera capacitado a 12 hombres, ¿tuviéramos Biblia? No, no hubiera iglesias. Imagínate que alguien allá en el cerro tuviera la pócima para el cáncer y ese hombre no compartiera esa pócima y se muere la receta. ¿Sabríamos esa receta? No, se iba a perder con su muerte. Entonces, Jesús, ¿qué hizo? Discípulos para que esa receta, esa pócima, esa verdad tan grande corriera al mundo y llegara desde Jerusalén hasta Cosoleacaque. Adolfo López Mateos. Amén. Entonces Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, porque número uno, Dios le dio la autoridad a Adán. Adán perdió la autoridad por el pecado. Hermano, cada que usted y yo pecamos, usted le entrega las llaves al enemigo de su voluntad, de su vida. Por eso hay que guardarnos del pecado. Amén. Porque nosotros le entregamos la autoridad al diablo sobre nuestras vidas. Jesús obedeció hasta la muerte y recuperó esa autoridad que le había dado al hombre. Porque Jesús murió
como hombre. ¿Escuchaste? Jesús no murió como Dios. Jesús no hizo ningún milagro cuando fue a la cruz. Él lo dijo, si yo quisiera mando legiones de ángeles y matan a todos. No, Él murió como hombre, 100% hombre. ¿Sí me explico? Un hombre pecó, un hombre, Jesús, obedeció. ¿Sale? Recupera esa autoridad dada al hombre, la toma nuevamente, sigue. Por lo tanto, como ahora yo ya recuperé esa autoridad, yo los envío. Esa es la gran comisión, enviarlos a un encargo. Y les dice, por tanto, vayan, ¿y qué? Prediquen el evangelio. ¿Ese es lo correcto? No, formar discípulos. El primer paso es predicarles el evangelio. Una vez que esa persona cree, ahora lo vas a formar. El único que da la salvación es Cristo, pero solo un convertido puede seguir las ordenanzas de Dios. Entonces le dice, vayan, hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue. Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando tú haces discípulos, cuando tú predicas el evangelio, tenlo por seguro que Dios va a tu lado. Hay una cobertura especial para aquellos que predican el evangelio. ¿Lo crees? La Biblia lo dice. O sea, cuando tú predicas el evangelio, cuando tú te dispones a hablar de Jesús, hay una cobertura espiritual de parte de Dios sobrenatural. Amén. Esa es para los discípulos, para los que predican de Él. Entonces Él prometió estar con todos, con aquellos que predican, de una manera especial. Amén. Entonces tenemos las dos grandes, serían tres. Amar a Dios, la uno. Número dos, amar a mi prójimo. Y número tres, la gran comisión. Como amo a mi prójimo, la mayor expresión de amor es predicarle el evangelio. Y una vez que ya conoce el evangelio, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle, bautizarlo, hermanarnos, y ahora somos dos los que tenemos el mensaje. Dice que metal con metal se pulen. Entonces los dos, luego somos tres, y entre más somos, vamos de la mano para predicar el evangelio. La gente no comprende esta gran verdad, ¿sí? La gente piensa que el evangelio, la Biblia y todo lo concerniente es parte de la religión. No, esto es parte del mundo, de la creación, de los diseños de Dios. ¿Sale? Mira este texto. Ahí está, pásalo. ¿Qué dice abajo en blanco? Para que yo pueda amar a alguien, para que yo pueda amar a mi prójimo, ¿sí? En su totalidad, necesito estar con Jesús. Hay un término que usaron los teólogos que se llama la inmanencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia? Como un imán. Si este teclado fuera un imán y yo agarro un clavo y lo froto sobre el imán, ese imán, las partículas del imán pasan al clavo. Entonces yo agarro ese clavo y toco otro metal y lo puedo jalar. Digo, wow, el clavo es un imán. No, se imantó. Pero al pasar el tiempo, el imán pierde esas partículas. Entonces, entre más tiempo paso yo con Dios, su amor, su paciencia, sus atributos, su gracia, los frutos del Espíritu Santo permean mi naturaleza.
Y ahora yo comienzo a reflejar a Jesús. Y la gente dice, oye, mira, esa persona antes era gritón, gritona, y mira, ya no grita. ¿Por qué? Porque Dios permeó su vida. Alguien que sigue con sus mismas actitudes del pasado, o Cristo no está ahí, o no ha pasado tiempo con Dios. ¿Me explico? Entonces, la única manera en la cual yo puedo evangelizar, hermano, porque vamos a salir tal vez un miércoles, nos veamos aquí y de ahí nos salgamos a evangelizar. ¿Sale? Nadie quiere. Vamos a salir, ¿cómo no vamos a salir? Pero tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. Ay, pastor, y es de noche y si nos roban, pastor, pues que nos roben. ¿Eres capaz, no, de exponer tu vida a predicarle a alguien? Y si no quieres en la noche, pastor, yo voy en la mañana, ve en la mañana, pues. ¿Sí me explico? Si tú no amas a Dios, tú no tienes el deseo de predicarle a nadie. Si tú no pasas tiempo con Dios, tú no tienes el deseo de hablarle a nadie de Jesús. Porque Jesús, imagínate, Jesús necesitaba venir a morir por nosotros para ser Dios. No, Él ya era Dios. Por amor, por eso le llaman la pasión de Cristo. O sea, hubo una pasión en Dios de ir a salvarnos, a rescatarnos. Hay una historia de un niño, te la cuento. Dice que ese niño pasó tiempo haciendo un barquito, ¿no?, de madera, cortó la madera, la empezó a cortar de manera rústica, empezó a incrustar los palitos, hizo un velero hermoso. A pesar de su corta edad, lo hizo muy hermoso. Hasta el papá lo veía y dice, oye, le está quedando. Y ese niño dejó ese barquito tan bonito que dice, ¿será que pueda navegar? Y cerca de su casa había un río y va y coloca el barquito en el río y comienza a flotar. Y empezó a jugar el niño con el barquito y en una de esas lo suelta y se va el barquito. Y por más que corrió el niño, el barquito se fue y se perdió en el río abajo. Regresó triste a su casa, le dice, papá, mi barco. Le digo, bueno, hijo, ni modos. Dice que a la semana ellos fueron al pueblo. Y entrando al pueblo en un escaparate estaba un barco impresionante. Le dice, papá, ese barco es mío. No, ¿cómo crees? Sí, es mío. Y cuando entraron se dio cuenta que era su barco. Y le dice, señor, ese barco es mío. Le dice, no, niño, ese barco vale 50 pesos en esa época. Pero yo lo hice, sí, pero aquí está en el escaparate y vale 50 pesos. Y ese niño dice que se puso a trabajar con los vecinos, juntando el dinero, hasta que juntó sus 50 pesos y fue con el Señor y le compró su barco. Y salió el niño contento con su barco y dice que el niño le dice al barco, barco, ahora eres doblemente mío, dice. Una, porque yo te hice, y dos, porque yo te compré. Amén. Dios nos hizo, dice la Escritura, dice el Salmo, que Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Pero un día nos perdimos en alta mar, nos perdimos en los ríos de la vida, nos perdimos en cosas que no sabíamos y quedamos cautivos y Él fue a comprarnos, Él fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Y nosotros estábamos perdidos y Él nos alcanzó. Mira lo que dice Marcos 3:13 cuando comienza a decirle a sus discípulos y a escoger a 12 hombres para el ministerio. Dice, después subió al monte y llamó así ¿a quién? A los que Él quiso y vinieron a Él. Hermano, el llamado tiene que ver con Dios. Amén. Él escoge. Y si tú estás aquí, déjame decirte que eres un escogido de Dios. ¿Lo crees? Yo lo creo. Si tú estás en este lugar es porque Dios te escogió a pesar de ti y a pesar de mí. No porque seamos buenos. Es más, dice la Biblia que de lo vil, de lo menospreciado, tomó Dios para avergonzar a los sabios. Un hermano, me acuerdo, que decía pastor, bueno, no era pastor,
Hermano, dice, ¿qué habrá visto Dios en mí? Dice, para que me escogiera. Le digo, ven, mira lo que vio. De lo vil, no, pues no vio nada bueno en nosotros. De lo que no era, dice que hizo para que la gente viera que fue su gloria. Amén. Sigue diciendo, leemos, pásalo. Lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. 3 años y medio estuvo Jesús con estos hombres, pero mira lo que está subrayado. Número 1, para predicar el evangelio. Hermano, Dios no te llamó para que prediques el evangelio de primera instancia. ¿Me escuchas? Dios no te llamó para que andes haciendo iglesia y vengas a limpiar el cuarto y andemos podando. Dios no nos llamó a eso de primera instancia. Dios te llamó para que estés con Él. ¿Escuchaste? Para que pases tiempo con Jesús, para que le adores a Él. Y cuando tú conoces a Jesús, pasas tiempo con Jesús, estás con Él, entonces nace el deseo de ser enviado. Pásalo. Ser enviado a predicar. Y entiendes el propósito por el cual Dios te alcanzó. A muchos pacientes que están enfermos y Dios me pone a predicarles el evangelio, les digo, varón, varona, vengo de parte de Dios a darte una palabra. Mucha gente se me queda viendo, ¿y este quién es? O sea, viene de parte de Dios, o sea, o está loco, ¿no? Está loco este, o realmente vendrá de parte de Dios. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad, hermano? Porque la palabra lo dice. Dios nos envió a predicar el evangelio. Si tú pasas tiempo con Él, Dios pone el deseo en tu corazón de hablarle a la gente de Cristo. Amén. Y cuando alguien nace de nuevo, realmente nace ese deseo. Sí, conozco un joven que hace poco se convirtió, venía de la escuela y nació en su deseo predicar en el camión. Venía con su uniforme de la escuela y dice que él quería, hasta antes de salir de la escuela, dice que en el baño se puso a practicar cómo hablar y cómo decir. Y en medio de la ruta se paró y predicó de Cristo. Y ahorita ya lleva más de 40 camiones predicando. Y los martes nada más me dice, ahorita regreso, voy a mi encomienda. Y se va. Y agarra los camiones rumbo a Coax y regresa predicándole a la gente de Cristo. Entonces, mi hermano, no esperes a que digamos, hermano, el miércoles vamos a predicar. No, desde ya pues. Pero antes de salir a predicar, pasa tiempo con tu amado. Cántale, adórale. Muchas veces la vida cristiana queremos ver la parte externa. Esto es en lo interior, en lo íntimo. Hay una palabra en Jeremías que dice, si hubieran estado en mi secreto, dice, hubieran hablado las palabras que yo les dije. ¿Sí? Entonces le dice, y estableció a 12, número 1, para que estuvieran con él. Ellos pasaron tiempos gloriosos con su Jesús. Amén. Lo veían, terminaban la reunión y seguían con él. Amén. Dormían con él, estaban con él. Y por ende se volvieron los hombres más osados en predicar el evangelio. ¿Sigue? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No solo los envió, sino les dio autoridad. ¿Lo crees? Hay una gran diferencia entre los 12 apóstoles y nosotros. Ellos tenían una encomienda especial. En ellos, aunque la gente no creía, ellos podían sanar. ¿Me explico? Nosotros ya no.
nosotros creemos, conforme a las Escrituras, que Dios sigue sanando. Pero la sanidad no depende de mí, depende de Dios. No prometas sanidad. Cree en Jesús y vas a ver que Dios te va a sanar. Tal vez el plan de Dios no es sanarlo. Tú ora, Señor Padre, pero lo primero, predícale el evangelio. ¿Sabes yo qué creía antes? Yo decía, voy a orar por este enfermo. Si sana, va a creer en Cristo. O sea, yo tenía esa idea y algunos sanaban y no creían en Cristo. O sea, a pesar de ver el milagro, ay Señor, gracias, mira, cuando salga, voy a ir a la iglesia. Se olvidaban de Dios. O sea, la sanidad no te garantiza que seas salvo. ¿Me explico? Por eso tienes que predicarle el evangelio. Si es salvo, es el milagro más grande que pudiera existir. Y si es sano, pues tendrá un testimonio que contar de lo que Cristo hizo. Pero lo más importante es la salvación de su alma. ¿Sale? Vamos más. Pásalo. Ahí mira el círculo que se va a hacer. Ok. Fuiste salvado ¿para qué? Para salvar a otros. Número uno, para pasar tiempo con Dios. Si tú no salvas a otros, ¿qué dice? Tal vez usted no sea salvo. Pastor, si usted no tiene el deseo de salvar a otros, de predicarles a otros, de llevarlos a la iglesia, de hermano, hay una casa de oración, vamos, mira, te invito. Dice la Biblia que donde están los hermanos juntos y en armonía, ¿qué pasa en ese lugar? Dios manda bendición, dice, y vida eterna. Tú no sabes que al llevar un invitado a esa reunión, Dios pueda hacer esa obra de salvación. Mi hijo me decía, el domingo trajo unos invitados, me dice, papá, una palabra que tú dijiste era para mi amiga, dice. O sea, esa palabra necesitaba, dice. Y otro igual, dice. Pero yo no estaba pensando en ellos, yo di la enseñanza. Tú no sabes que al traerlos a un lugar van a escuchar. Y como está la iglesia en armonía, ahí Dios dice, voy a enviar bendición, voy a enviar vida eterna. ¿Lo crees? ¿De veras? Créelo, hermano. ¿Sale? Entonces, usted, regrésame la bolita, es un círculo. Usted fue salvado para salvar a otros. Si usted no salva a otros, usted pierde el propósito por el cual fue salvado. Pierde la pasión, hermanos. Yo muchas veces antes de ser pastor no tenía ganas de ir a la iglesia. Y como tenía invitados, casi siempre llevaba un invitado, ya tengo que pasar por él. Pues ni modo, voy a tener que ir a la iglesia. Y pasaba por ese y me gozaba en la iglesia. Y luego lo veía llorar o lo veía, decía, Señor, gracias. Cuando tú compartes tu fe a otros, hermano, usted se alimenta. ¿Sabes que en los grupos de AA tienen un 12º paso, entre sus 12 pasos? ¿Sabes cuál es el 12º paso? Como parte de su recuperación. O sea, eso ellos no lo hacen. Escuché una vez un padrino que dijo, mira, hazlo por ti, no lo hagas por él. Como parte de su recuperación, ellos le tienen que compartir a otro. Y al compartirle el mensaje a otros, ellos están ayudando. O sea, si no lo hagas por él, le dice, hazlo por ti. Como parte de tu recuperación, predícale a otros. Nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos por amor y nos sirve. ¿Sigue? Ahí está. Si usted no está compartiendo su fe, usted se está quedando a medias. Estamos en abril. En marzo, ¿a cuánta gente le predicó de Cristo, hermano? ¿A cuánto usted se detuvo y le digo, le voy a predicar de Jesús? Que sea usted cristiano. Si usted es nuevo aquí, no hay problema, va a aprender. Pero si usted ya conoce de Jesús y no le predica a alguien, hermano, usted está perdiendo algo maravilloso. Si usted no está pasando tiempo con Dios,
está perdiendo su propósito en esta vida, en esta tierra. ¿Sale? Vamos. Pásalo. Ok, vamos a ir viendo. ¿Qué tenemos que compartir? El Evangelio. Vamos a avanzar un poco. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien que me diga? ¿O qué significa Evangelio? Levante su mano. Compartir las nuevas noticias. ¿Alguien más? ¿Qué significa Evangelio, Víctor? No, sí sabe, pero por acá. Buenas noticias, ¿sí? Eso significa Evangelio. Vamos a verlo. Y vamos a ver cuáles son esas buenas noticias. Nosotros ya lo sabemos, pero como es una serie, tengo que empezar de la A para irlos llevando. ¿Sale? A lo mejor usted ya se sabe todo esto. Bueno, el término evangelio, si vamos al latín, es evangelion, de latín. Y del griego, pásalo. Igual es una palabra parecida, escúchale, que es euangelium. De ahí viene el Nuevo Testamento del griego. Y es una palabra compuesta, ¿pasa? Eu, que significa, velo pasando, sí. ¿Qué significa eu? En el griego, bien o bueno. Y ángelus, mensaje. Por eso a los ángeles son los mensajeros. El término ángelo, ángel, significa mensajero. ¿Sale? Entonces es un buen mensaje o una buena noticia. ¿Sí? Entonces el término evangelio es decirle a las personas, tengo una buena noticia para ti. El problema de las personas que no saben que tienen una mala noticia. Entonces, si una persona cree que es hijo de Dios, tú le predicas el evangelio y no lo entiende. Pero si esa persona tú le enseñas que no es hijo de Dios, que espiritualmente está muerto, que espiritualmente está separado de Dios y por eso vive en esa condición de pecado, de maldad, va a saber que necesita la salvación de su alma. Amén. Si no, no lo va a entender. ¿Sigue? ¿Cuál es la mala noticia? Que nacimos separados de Dios. Nacimos en pecado. ¿Por qué? Por Adán. Adán pecó y nosotros heredamos el pecado. Heredamos esa parte pecaminosa en nuestro ser. Me ha sorprendido en este tiempo que ha estado llegando gente, que se le ha estado evangelizando a personas que me dicen, pastor, yo no sabía que no era hijo de Dios. Y eso es bueno para poder comprender por qué el mundo está así, por qué la familia, los hijos, los primos, el papá. Cuando yo entendí que mi papá no era hijo de Dios, descansé. ¿Me explico? O sea, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Entonces, cuando yo entendí que mi padre no era hijo de Dios, que estaba espiritualmente muerto, lo dejé de ver. Tú te tienes que despersonalizar para cambiar tu oración. Lo dejé de ver como mi papá y lo empecé a ver como un alma sin Cristo, vacío, muerto en pecado. Tú tienes un hijo, una hija, tú la amas y tú con tu corazón de madre, de padre, tú tienes que despersonalizarte y verlo como un alma muerta espiritualmente, que no tiene a Jesús, necesita nacer de nuevo. La primera presentación es tu conducta para presentarle a Jesús. Amén. Para que esa persona pueda entender su condición de pecador, que entienda su necesidad de ser salvo. Y te aseguro, porque dice la palabra que tiene el poder para transformar, para cambiar. Y si no lo entiende al momento, dice que la palabra es como martillo. Hay gente que le predicas y no lo entiende. Le vuelves a predicar hasta que ¡pum!, se abre la piedra. ¿Sale? Vamos.
Romanos 3:23, leemos todos. 1, 2, 3. Hermano, ¿tú crees que aquel poblado, porque me han preguntado, que nadie les ha predicado el evangelio, que viven allá en el monte, ¿tú crees que ellos sea justo que ellos mueran en pecado si nadie les predica? No es justo a la vista de nosotros. Pero dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si yo sé que allá en el cerro no hay nadie, ¿qué tengo que hacer? Ir al cerro. ¿Sería yo más pecador de no ir a compartirle el evangelio? Entonces, el pecado más grande no es del mundo. El pecado más grande es de la iglesia, de no ir a predicar a toda esa gente. Cuando tú sabes que no todos son hijos de Dios, tú debes de desgastar tu vida, hermano, por predicar el evangelio. Amén. Nos apuramos construyendo esto. Mira, no lo voy a decir. El domingo, si el culto lo hubiéramos tenido allá en el terreno donde estábamos, ¿hubiéramos entrado? No, o sea, vamos atrasados, pues. ¿Me explico? Vamos atrasados, tenemos que ir más rápido en lo espiritual y en lo material para albergar las almas que se van a convertir. Y nos tenemos que preparar, hermanos, porque tus hijos van a llegar. Me faltó un amén. Tus hijos van a llegar, tu familia van a llegar. Mira, yo lo dije el domingo y fue de luz para mi vida. Cuando yo estaba en otra iglesia, en la primera iglesia, gracias a Dios siempre me ha puesto a predicar a las personas. Entonces a mí me ha tocado ver convertirse familias, hermano. Que le predico al hijo, me invita a su casa, se convierte la mamá, se convierte la familia. Y de mi familia, nadie. O sea, yo decía, Señor, pero ¿y mi familia? O sea, yo predico y se convierten y les hablo a mi familia, no me creen. Y yo por mucho tiempo, yo batallaba hasta que lo entendí. Hermano, usted predique, siempre. De un tiempo para acá, mi familia se está convirtiendo. Están llegando. El domingo llegaron 2 sobrinos. Con gusto, un hermano carnal me dice, fíjate que fue mi hijo a la iglesia, dice, y le gustó. A ver qué día voy yo, dice, creo que voy a ir con él, dice. Cosa que las veces que yo le prediqué a ese hombre, no, cerrado totalmente. ¿Por qué no se convirtieron en esa etapa? Yo en mi análisis, porque esa iglesia se dividió. Entonces, si se hubieran convertido, yo saco mis cuentas, a lo mejor mi familia también hubiera sido fracturada. Y a veces es más difícil luego volverlos a recuperar, ¿no? Después de una fractura, de un problema. Por eso nosotros tenemos que cuidar la iglesia, cuidarnos entre nosotros, cuidar la amistad entre nosotros. Somos hermanos. Si hay algún roce, hermano, rápidamente te para, manito, discúlpame, fue parte del fútbol. Los que juegan fútbol se chocan y, ay, perdón, fue sin querer. La patada, fue sin querer queriendo. Te paras, sacude y síguele, hermano. ¿Por qué? Porque vienen almas. No sé si lo estás recibiendo. Esto que estamos haciendo es espiritual. Dios nos llevó en el libro de Daniel. Dios nos ha ido llevando en las dispensaciones. Dios nos llevó en el libro de José. O sea, ahora vamos a entrar en evangelismo. Esto no es casualidad. ¿Sale? Espero lo tomes. Entonces dice que todos pecamos, ¿sí? Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Se tiene que hacer una reevangelización, inclusive a iglesias que han recibido falsas enseñanzas. Hay el evangelio de la prosperidad y muchas cosas que nombraremos. ¿Sigue? Romanos 5:12, lo leemos todos. 1, 2, 3.
Amén. Y aquí vemos todos. Dice, por tanto, como el pecado entró a la humanidad, al mundo, por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte. ¿Qué muerte? La muerte espiritual, la separación. Así la muerte espiritual, no está hablando de la muerte del demonio de muerte. Así la muerte espiritual pasó a algunos, dice. No, dice, ¿pasó a quién? A todos los hombres, por cuanto todos nacimos en pecado y pecamos. Y heredamos esa muerte espiritual. Necesita esa persona escuchar el evangelio. ¿Sigue? Y vemos que hay falsos evangelios. Uno de ellos es el evangelio de la prosperidad, en la cual muchas iglesias están inmersos. O sea, tienen el evangelio, pero tienen un énfasis en la vista de las cosas terrenales. Nosotros tenemos que vivir en esta tierra, tenemos que caminar, tenemos que trabajar. Sí es necesario, pero el reino de los cielos es espiritual. El reino de los cielos, tu tierra prometida no está en la tierra. ¿Escuchaste? Puedes decirlo, mi tierra prometida no es esta tierra. Amén. Lo vemos en el pueblo de Israel. Israel sale de Egipto, de esclavitud, pasa el desierto y llega a Canaán, que era la tierra prometida, un lugar de leche y miel. Esa figura es para nosotros. Nosotros salimos de Egipto, que es el pecado. El desierto es nuestra vida. Y la tierra prometida es el cielo, es la eternidad. La tierra prometida no está en esta tierra. Jesús dijo, no hagas tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Si haz tesoros, pero que te sirvan ¿para qué? Para ganar más almas. Amén. Tengas más recursos para hacer la obra del Señor de una manera correcta. Amén. Y tristemente hay mucha gente en eso. Entonces, el evangelio de la prosperidad solo está enfocado en ¿qué? Que tú seas rico, sano, próspero. ¿Dónde? En la tierra. Un negocio más grande, algo. O sea, todo está enfocado en la tierra. ¿Sí? Y solo es alcanzado ese evangelio por promesas y supuestos pactos hechos con dinero. ¿Has pactado? ¿Quién le tocó pactar en Enlace? Yo lo hice. Una noche. Y si usted no da, hermano, le digo a mi esposa, a ver, pásame el celular. Depositamos, creo, ¿no? Una noche en nuestro deseo, en total ignorancia, claro. Y pactamos por nuestra familia, Señor, Padre, pero hoy entiendo, hermano, que ningún dinero alcanza para la salvación de alguien. Lo único que alcanza es el sacrificio de Jesucristo. Y es gratis. Amén. No nos costó nada, a Él le costó todo. Y no importa la cantidad que tú puedas dar para ganar a alguien, no. Si después tú quieres dar por amor a la obra, por X o Y, ya es por gratitud, no para obtener algo. ¿Sí me explico? Entonces, el evangelio de la prosperidad se metió en las iglesias y están solo pensando en un reino terrenal. Si tú eres el pastor, tú eres el rey principal. A ver, ¿dónde están las princesas de Dios? Y hacen reuniones de princesas, pero todo es humano. El reino no es aquí. ¿Me explico? Aquí somos siervos, somos obreros para ganar almas para la eternidad. ¿Me explico? Vamos, ¿qué otro evangelio también se ha filtrado? Pásalo. Que es el evangelio de las obras, que en ello está incluido la prosperidad, que son los judaizantes, son gente que quiere seguir guardando la ley. ¿Crees en Cristo? Sí, pero tienes que guardar el sábado. ¿Crees en Cristo? Sí, pero tienes que guardar los mandamientos. O sea, eso es un evangelio de obras. Y las obras, dice la Biblia, que no alcanzan. Entonces dice, ese evangelio supuestamente es alcanzado por guardar algún aspecto de la ley o algunos dogmas de esa religión. Entonces hay religiones que tienen sus dogmas y te dicen, si tú
cumples con esto, esto y esto, entonces eres salvo. No, la única fuente de salvación es Jesús. ¿Sí? Y ahora te quiero mostrar a Pablo. ¿Sí? Esas obras pueden ser la vestimenta, ¿no? Que no te pintes, que no te aretes, que las mujeres usen falda y falda abajo de la rodilla. Jesús usó pantalón, hermanos. ¿Por qué no usó pantalón si era varón? Porque no existía el pantalón. Deuteronomios dice que la mujer no use ropa de varón, ni el varón use ropa de mujer, pero no se refiere al pantalón porque en esa época no existía el pantalón, pero ya existía el homosexualismo. Entonces ya había hombres. La bata o el atuendo de varón era la túnica a la rodilla y la mujer era la túnica hasta el tobillo, hasta el talón. ¿Sí? Entonces tú veías a una mujer con pantalón o vestido corto, quería ser como los varones, o sea, un problema sexual en su vida. ¿Me explico? Entonces la Biblia cuando enseña eso, entonces hay iglesias que, ejemplo, si no entras con velo, usted no puede entrar. Esos son dogmas religiosos, solo aparece en la carta a los Corintios, porque en ese lugar, en esa parte de Éfeso, estaba el culto a la diosa Diana y había templos paganos donde las sacerdotisas paganas, prostitutas sacerdotisas, se rapaban. Entonces las de pelo corto, si tú veías una mujer con pelo largo y una con pelo corto, era que esa era prostituta. Entonces muchas prostitutas se convierten a Cristo y llegan a la iglesia. Entonces, ¿qué pensaron los demás? Que ya hay prostitutas en la iglesia. ¿Me explico? No dijeron las prostitutas se convirtieron. No, ya las prostitutas ahora ya están en la iglesia. No. ¿Y qué dijo Pablo? Que la mujer use velo mientras le crece el cabello. Y si no usa velo, dice, déjese el cabello largo, para que no las confundieran con las otras mujeres. Aparte, el velo era una señal de autoridad sobre el varón. Si tú veías tres mujeres y una traía velo, significaba que era casada. ¿Me explico? Entonces, en algunas inculcan que hasta las niñas usan velo, cuando no es así. Pero bueno, son liturgias de cada congregación. Y si tú no entras como te dicen, ya usted es pecador, ya usted no tiene. No, hermano, al contrario, tenemos que recibirlas, enseñarlas y la mujer y el hombre debe de vestir decorosamente. ¿Vale? Ok. Entonces Pablo, termino con esto para ver el deseo y el corazón de Pablo. En Corintios 9 le acusaban a Pablo de que no era apóstol y le acusaban también de que si él tenía derecho a recibir ofrenda o no, si él tenía derecho a recibir sueldo como pastor o no. Y mira el corazón de Pablo, dice, así también ordenó ¿quién? El Señor. A los que anuncian el evangelio, ¿qué? Que vivan del evangelio. Y eso le gusta a muchos pastores. Y eso es justo. Pero mira el corazón de Pablo. Por encima de las ganancias, por encima de cualquier cosa. Sigue. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es el deseo que él tenía. ¿Sigue? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Sí? Porque ¿qué? Me es puesta necesidad y hay sin H, hay de dolor. Ay, ¿no? Ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Por qué Pablo estaba en esa posición? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho?
amaba a ese hombre a Dios como no tiene usted idea. ¿Me escuchas? Una vez se encontró con Jesús, cayó, un hombre orgulloso, un hombre pomposo, sabio, todas las cosas se fueron abajo, quedó ciego. Su Jesús le devolvió la vista, su Jesús le dio un propósito y él se convirtió un pregonero del evangelio. ¿Quién le puso esa necesidad de predicar el evangelio? El amor de Dios. ¿Me explico? O sea, ¿quién? Vaya, no había nadie arriba de Pablo, pues, ni los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿A quién le daba cuentas Pablo? ¿Por qué predica usted de Cristo? ¿Por qué viene usted a la reunión? ¿Le vamos a poner falta? No, porque usted tiene el deseo de buscar, de amar, de aprender. Pablo dice que le fue puesto en necesidad predicar el evangelio. Y ay de mí, porque era su expresión de amor a su Dios. Amén. Sigue. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, tú haz lo bueno, malo, hazlo. ¿No? Pero si lo haces de buena voluntad, pues mejor. Sigue. ¿Cuál pues es mi regalo, mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Hermano, yo merezco recibir y vivir de esto, pero yo lo hice a un lado. Es más, prefiero morir de hambre a cobrar el evangelio. ¿Me explico? Y los pastores de ahora es al revés. Prefieren cobrar que dar el evangelio. Entonces Pablo decía, yo prefiero esto, es de Dios y yo lo doy gratuitamente, el evangelio, y no abusar del derecho que tenía como pastor y apóstol. ¿Me explico? Nosotros los miércoles no hay ofrenda. Lo establecimos así. Tú puedes venir el miércoles en total libertad. Nadie te va a pedir ofrenda. No hay ofrenda los miércoles, solo los domingos. No hay ofrenda en las casas de oración. No hay ofrenda en cualquier. Y si te piden, dime. No, yo no pedí, pastora, ya pidieron. No. No pedimos. ¿Por qué? Porque es gratis, hermano. ¿Cuál es el gasto? Pues el que pone su casa, invita el agua, invita algo, si es que lo hace en la reunión, ese es su ofrenda, su tiempo, su casa, su espacio, tiene que barrer, tiene que acomodar y Dios lo mira con agrado. Si tú abriste tu casa, hermanos, Dios sabe pues por qué lo haces, cuál es tu intención, quieres agradar a tu Dios para hacerlo. Amén. Sigue. Y dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número, hermano. Queremos ganar a los más que se pueda porque el tiempo es corto. Tenemos un tiempo corto, hermano. Tenemos prisa por ganar almas. ¿Sigue? Mira lo que hacía Pablo. Me he hecho a los judíos como judío en su tradición para no ser estorbo, para ganar a los judíos. ¿Sí? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, o sea, los judíos. Guardaba, se camuflajeaba un poco con ellos para presentarles a Jesús. ¿Sigue? A los que están sin ley, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Eso ya lo explicamos una vez. Para ganar a los que están sin ley. ¿Sí? ¿Sigue? Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, aunque sea algunos, gane. O sea, él era sabio, él era prudente. ¿Sigue? Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe con él. El sacrificio que hizo Jesús por nosotros,
Bueno, ahora él se estaba sacrificando su tiempo, su espacio, su dinero para ganar alguno. Le predicaba a todos y de esos todos, alguno iba a recibir la palabra de Dios. ¿Sigue? ¿Por qué crees que el apóstol Pablo hacía esto? Ya lo pregunté. Síguelo. Porque él, pásalo, tenía un amor hacia Dios impresionante. Y ese amor hacia Dios lo llevaba a amar a los demás. Hermanos, si usted no ama a los demás, si usted no quiere que otros sean salvos, o tal vez quiere, pero nada más los suyos. No, que su amor sea más grande. Amén. Que no solo sean los suyos, sean otros, que aún ni usted conoce. Es que tiene un amor hacia Dios, perpetuo, perdurable. Y usted es capaz de sacrificar su tiempo, a veces su dinero, su voz, sus palabras, para hablarle a otros de Jesús. Su testimonio, hermano, su testimonio. O sea, tu testimonio es una carta de presentación. Si usted ofende a la gente, si usted es áspero, si usted no sabe, usted está ofendiendo a Dios y está poniéndole mala cara a las personas. Entonces la gente, ¿qué dice? Ah, ¿usted va a la iglesia? No, o sea, estamos siendo estorbo para aquellos que quieren. Estamos siendo estorbo para nuestra familia. Tenemos que cuidar hasta qué posteamos en el Face. Tenemos que cuidar qué publicar. Todo eso, hermano, por amor a Dios. No por el qué dirán. Ay, no, no, ¿qué van a decir? No, no, no. Tu amor está más arriba del qué dirán. Tu amor está dirigido a Dios, Señor. Yo tengo que cuidar qué digo, cómo me comporto, cómo saludo. Doy los buenos días con la gente. O sea, la vida práctica. Vi, perdón, pasó un repartidor en moto y en su moto traía alabanzas. Y yo lo saludé, buenos días. Me quedó viendo feo, man. Digo, le digo a mi esposa, y trae alabanzas en su moto. O sea, qué incongruencia, ¿no? O sea, y ya después creo que me saludó, pero no sé si no me escuchó, no sé, a lo mejor no me escuchó, pero tenía una cara así de, buenos días, varón. Yo dije, hasta le dije varón porque traía alabanzas, ¿no? Ahí por la casa. Y digo, y este es cristiano. O sea, nosotros, la gente nos ve, la gente nos analiza. Nosotros somos el filtro. Entonces, mira, sí, voy a ir. O va a decir, no, para ser como él o ella, mejor no. Entonces, aterrizando la enseñanza, hermano, si usted no ama a Dios, si usted no pasa tiempo con Dios, usted no podrá amar a su prójimo. Es más, no le va a apasionar predicarle a alguien de Cristo. No, ¿cómo, pastor? No, yo no sé. Mira, hay gente que está predicando y sabe menos que usted y que yo. Amén. O sea, hay gente que tiene el valor de predicar. Yo creo que bueno, igual sigo predicando, pero le predicaba a todo mundo. Ahorita a veces hasta escojo el paciente al cual predicar. Antes a todo mundo le predicaba el evangelio. Entonces debe devolver la pasión. Algo en Apocalipsis el Señor acusa a una de las iglesias, le dice, tengo algo contra ti, que usted ha olvidado su primer amor, su pasión, su deseo, su búsqueda. Y esa no va a volver si usted no pasa tiempo con Dios, si usted no le adora, si usted no le alaba, si usted no le busca, si usted no pasa tiempo con Jesús, no volverá esa pasión. A mí no va a tener deseos de hablarle a nadie. ¿Me explico? Porque nuestra naturaleza sí es egoísta. Y el único que puede cambiar eso es Dios. ¿Sale? Pásalo. Entonces, ¿qué nos llevamos el día de hoy? Para que yo pueda hacer la gran comisión, necesito el gran mandamiento. Ese es el mensaje, hermano, reducido. ¿De qué te hablaron? Yo no puedo hacer la gran comisión si no amo a Dios. Y usted preocúpese
por amar a Dios. Amén. Y si usted ama a Dios, dice que hay cosas preparadas para los que le aman. ¿Escuchaste? Hay cosas hermosas que Dios tiene para aquellos que pasan tiempo con el Señor. Vamos a orar.